Isaías 31:1 dice: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos? Es interesante porque aquí Dios nos está hablando en un contexto donde todos los israelitas estaban confiando en el enemigo, estaban confiando en el gobierno que los tenía a ellos oprimidos. Y viene Dios y les dice: ¿por qué ustedes están confiando en Egipto? Están confiando en alguien más. Están confiando en sus caballos, están confiando en su trabajo, están confiando en lo que tienen, en sus posesiones, en sus carros de guerra, en sus conductores. Y al depender de la fuerza de los ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel, Dios, en otras palabras, está diciendo: yo te he llamado a ti a salir de Egipto y tú sigues confiando de Egipto. Y yo creo algo: todos los que estamos acá tenemos un llamado de parte de Dios, y Dios nos ha llamado a algo en específico. Y escúcheme muy bien, usted tiene un llamado de parte de Dios. ¿Lo cree o no lo cree? Usted tiene un llamado de parte del Señor. La mano del Señor está sobre usted y el Señor lo ha escogido a usted de antes que usted naciera, y usted tiene un llamado de parte del Señor. Ahora, el problema de muchos de nosotros es que somos como los israelitas en este pasaje. Sabemos que Dios nos dio una palabra, pero vamos a pedirle los fondos al diablo para poder cumplir la palabra de Dios. Y el gran problema en nuestra vida es que le vivimos pidiendo permiso al diablo para poder cumplir la promesa de Dios. Te hago la pregunta: ¿por qué le estás pidiendo fondos al enemigo para cumplir la promesa que Dios te dio? Si Dios te dijo que Él te iba a hacer libre a ti, ¿por qué regresas a pedirle permiso a Egipto? ¿Por qué regresas a pedirle recursos a Egipto? ¿Por qué? Si Dios te dio a ti la visión, ¿por qué vas a buscar la provisión a otro lado? Si Dios te dijo que te iba a dar a ti las finanzas, ¿por qué vas con el banco? ¿Por qué buscas otro socio? El mejor socio siempre va a ser Dios. El mejor inversor siempre va a ser Dios. Así que ¿por qué, si Dios nos dio a nosotros una palabra, nosotros vamos a tratar de buscar que se cumpla con alguien más? Y eso es algo que lo vemos una y otra vez. Porque si Dios te dijo que iba a restaurar tu familia, ¿por qué sigues buscando otra pareja? Si Dios te dijo que iba a haber solución para tu problema y que Él se iba a encargar de hacerlo, ¿por qué tú tratas de manipular todo para solucionarlo tú? Si Dios te dijo, bueno, esta no sé si le iba a decir, pero esta la digo. Si Dios te dijo que te iba a dar los papeles, ¿por qué estás haciendo planes para irte? Si Dios te trajo acá, ¿por qué estás dudando de su palabra? Si Dios te dijo que te iba a dar todo legal, ¿por qué a veces buscamos la manera de falsificar las cosas? Tratamos de darle una ayuda a Dios cuando Dios no necesita tu ayuda, necesita tu fe. Y yo creo que como iglesia pensamos que le podemos dar una ayudita a Dios a veces a que haga lo que nosotros creemos que Él nos llamó a hacer, cuando Dios no necesita tu ayuda, necesita tu fe y tu confianza. Y la falta de confianza nos ha llevado a nosotros a creer la palabra de Dios, pero pensar que Él no es lo suficientemente poderoso para cumplirla, y por eso es de que vamos a buscar los recursos a otro lugar. Así que si Dios también te dio la promesa, Él también te va a dar la provisión, porque has buscado la provisión en otro lado. ¿Por qué? Dios no cumple promesas a medias. Él cumple su palabra por completo. Hay una palabra que Dios te ha dado a ti, hay una promesa que Dios te ha dado a ti. No le pidas permiso al diablo, no le pidas fondos a otra persona, a otro lugar, no busques la solución en otro lugar, porque si el Señor te dio a ti una palabra, Él la va a cumplir. Así que dejemos de estar buscando en otro lado. Señor, yo te pido hoy que hoy nosotros podamos entender, Señor, que en tu presencia, en tu casa, en tu palabra, tenemos más de lo suficiente, Señor. No necesitamos ir a otro lugar para poder buscar, para poder tener, para poder alcanzar lo que tú nos prometiste, porque tú eres más que suficiente en nuestras vidas.
Que hoy podamos darnos cuenta que tu mano está sobre nosotros, en las buenas y en las malas, Señor. Ya no vamos a ir a buscar a otro lugar la provisión para cumplir esa palabra, sino que nos quedaremos en casa para poder encontrar y ver el cumplimiento de tu palabra. Porque si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, toda la iglesia dice, muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor. Mi mamá siempre me decía, antes, cuando vivía en su casa, cuando salíamos de la iglesia, me decía, en la casa hay comida. Porque siempre cuando salimos de la iglesia, ¿verdad? ¿Dónde vamos a comer? Y la mamá que dice, en la casa hay comida, recalentado de ayer. Así que te lo comes, ¿verdad? Eso es lo que mi mamá siempre me decía. Y ahora yo, ¿verdad? Casado con un hijo, él no dice dónde quiere ir a comer, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos diciendo, decimos, no, mejor vamos a la casa porque en la casa hay comida, ¿verdad? Porque también no hay nada como la comida de casa. Ahora, yo a este mensaje le he titulado, en casa hay comida. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces somos estos niños que pensamos que en nuestra casa no hay lo suficiente. Y salimos a buscar la comida a otro lado, salimos a buscar la provisión a otro lugar. Y yo me pregunto, ¿por qué nosotros estamos tratando de buscar que alguien más nos sirva la mesa cuando Dios ya nos sirvió una mesa en casa? Porque estamos tratando de buscar una comida rápida que nos va a hacer daño cuando Dios tiene el mejor cordero preparado en nuestra casa. Y a veces somos muchos de nosotros que preferimos una hamburguesa rápida, unas papas fritas, ¿verdad? En lugar de sentarnos a comer la mejor carne posible. Así que yo le quiero hacer una pregunta. Si Dios ya tiene una mesa lista y un banquete listo preparado para ti, ¿por qué huyes de él? ¿Por qué nosotros nos vamos de la casa de Dios cuando Dios ya tiene provisión en su casa? Cuando Dios tiene libertad en su casa, cuando Dios tiene lo que nosotros necesitamos en su casa, cuando Dios tiene incluso lo que estamos buscando en su casa. Pero muchos de nosotros somos como estos niños, nuestro niño interior, que pensamos que en la casa no va a haber lo que nosotros queremos, que pensamos que eso no nos va a saciar, que pensamos que tenemos un mejor plan y salimos nosotros corriendo a buscar algo mejor. Y cuando estábamos pensando acerca de esto de volver a casa, una de las cosas que yo me he dado cuenta es de que muchos de nosotros hemos estado en casa y hemos probado la comida antes. Pero en algún punto se nos ocurre una idea, se nos ocurre algo, ¿verdad? Y huimos de Dios. Incluso hay muchos de que seguimos todavía estando en casa, pero estamos comiendo afuera. Muchos de nosotros todavía que seguimos regresando a casa, pero pedimos Uber Eats. Seguimos viniendo a la iglesia, pero no estamos comiendo lo que el Padre tiene para nosotros. Y a pesar de que estemos sentados, muchos de nosotros estamos perdidos. Cuando Jesús llega, yo estaba pensando en este mensaje, yo decía, ¿de qué puedo predicar acerca de vuelvo a casa y todo esto? Y yo estaba pensando, obviamente, en la historia del hijo pródigo, que la vamos a leer ahora, pero antes de meternos a esa historia, yo decía, ¿qué es lo que puedo predicar? No quiero predicar acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Porque es algo como muy clichés, era lo que estaba pensando yo. Ya todo el mundo sabe esa historia, ¿para qué voy a hablar acerca de eso? ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo acá? Pues bien, bastante la saben. Ahora, tranquilo porque vamos a ver algo diferente. Pero lo que quiero decir es de que yo estaba pensando y yo decía, ¿qué es lo que puedo enseñar y toda la cuestión? Y el Señor me hizo recordar de algo que es cierto, y es que el Señor le predicaba volver a casa a las personas que, entre comillas, estaban en casa. Porque cuando Jesús vino, Jesús va a predicar a una sinagoga, o pongámoslo en palabras de hoy en día para que tal vez usted lo pueda entender, a una iglesia donde la gente se reunía a leer y a escuchar la palabra de Dios, y en esa iglesia se levanta un endemoniado que estaba endemoniado por muchos años. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que incluso en nuestra casa solemos no comer comida de casa. Solemos guardar comida que viene de afuera. Solemos guardar estas bolsitas que nos hacen daño, ¿verdad? Y a pesar que estemos sentados a la mesa, no estamos comiendo la comida de nuestros papás, sino que comemos la comida que está allá afuera. Y muchos de nosotros estamos hoy tal vez enfermos incluso dentro de casa. Y a pesar de que estemos dentro de casa, seguimos estando afuera. Y nuestro corazón no está aquí adentro. Y por eso quiero leer esta historia del hijo pródigo, porque creo que el hijo pródigo es muchos de nosotros, y no es nada más una cuestión física, sino que es una cuestión interna.
Muchos de nosotros podemos llegar a ser cristianos por mucho tiempo, haber conocido a Dios por mucho tiempo y aún así estar lejos de casa. Así que hoy vamos a leer toda la historia para que usted se pueda divertir, porque sé que a todos aquí les gusta leer, ¿verdad? Y está en Lucas capítulo 15, en el verso 11 en adelante, y dice: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de la herencia ahora. ¿Cuándo la quiere? Ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo el dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. A mí me parece muy interesante. El otro día estábamos con mis papás, porque ellos vinieron aquí de visita. Hoy los tuve que regresar al aeropuerto, pero estábamos en H-E-B, ¿verdad? En el supermercado de Dios, porque estoy seguro que en el cielo va a haber un H-E-B. Y en el infierno un Walmart. Pero son bromas. Estábamos ahí en H-E-B y en eso íbamos pasando y mi papá dice: oh, mira estas galletas, se miran buenas, llevémonoslas. Y yo le decía: papá, y dice dog food. Era comida de perro, ¿verdad? Entonces hoy en día hacen la comida de perro hasta tan atractiva que a uno le da hambre, ¿verdad? Eso es lo que yo me imagino cuando yo leo aquí al hijo pródigo, ¿verdad? Que él miraba esa comida porque no había visto nada delicioso por mucho tiempo y tenía tanta hambre que hasta incluso la comida de los cerdos le parecía interesante. En el verso 17 dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba yendo lejos, su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y en medio de ese abrazo y todo, el hijo intenta decirle: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Pero el papá no le respondió absolutamente nada. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. En Fuente Dallas estamos creyendo que hay una fiesta que está a punto de comenzar, porque los hijos perdidos vienen a casa y el Señor nos va a recibir con la mejor comida, con el mejor anillo, con el mejor calzado, con la mejor ropa. Lo mejor viene para cada uno de nosotros. Así que a partir de hoy va a comenzar la fiesta. Por eso hoy no vengo vestido de negro, vengo vestido con colores bonitos. Si me mira extraño hoy, porque todos me dicen: pastor, usted parece siempre de producción, que solo de negro se viste, ¿verdad? Pero no tengo el alma negra, tranquilo. Y esta historia es bien interesante porque muchos de nosotros nos parecemos al hijo pródigo. Muchos de nosotros somos como el hijo pródigo realmente, aunque no queramos aceptarlo. ¿Sabe por qué somos como el hijo pródigo? Porque el Señor ya nos dio una promesa. El Señor ya te dio una promesa, el Señor ya te dio una palabra, el Señor ya prometió darte algo. Que eso es como la herencia que al hijo pródigo le iba a quedar. O sea, la herencia siempre está, la palabra siempre está, ese testamento que nuestro Padre nos va a dejar siempre estaba. El problema de muchos de nosotros con esa palabra que el Señor nos ha dado, con esa herencia que el mismo Dios juró darnos a nosotros. El problema es que muchos de nosotros nada más queremos la herencia, pero no queremos pasar por el plan para llegar a tener la herencia. Ahora, ¿cuál es el plan para tener esa herencia? Muy sencillo, es leyes normales, ¿verdad?
Primero el papá tiene que morir para nosotros poder tener la herencia. Pero no, muchos de nosotros no queremos esperar el tiempo. Y yo me imagino al papá del hijo pródigo que quería que su hijo creciera en la casa, que se desarrollara, que aprendiera el oficio de la familia, que conociera el negocio, que supiera cómo manejar a los trabajadores, cómo vender, cómo hacer las cosas, y que entonces ya él pudiera estar preparado en algún momento en el futuro para que él y su hermano pudieran heredar el negocio. En otras palabras, el plan de la herencia siempre es prepararnos a nosotros para poder recibirla y manejarla, porque si no va a pasar lo que pasó con el hijo pródigo. Vamos a perder todo aquello que recibimos porque no estuvimos listos ni preparados para poder tener esa herencia. Y eso somos muchos a veces, porque muchos de nosotros queremos nada más la promesa, pero no queremos el plan. ¿Y el plan cuál es? Prepararnos para que cuando nuestro papá esté listo para heredarnos a nosotros poder manejar lo que él nos herede a nosotros. Pero no, nosotros no queremos venir y aprender el negocio, no queremos venir a aprender a trabajar, no queremos meter las horas, no queremos someternos a autoridad. Simple y sencillamente somos como niños malcriados y decimos: papá, dame lo que tú tienes y yo quiero heredarlo para nada más poder gastarlo. Nada más queremos la promesa, pero no queremos el plan. Queremos el cuerpo, pero nadie quiere la dieta. Queremos la casa, pero nadie quiere el trabajo para poder comprarla, ¿verdad? Queremos la promoción en nuestro trabajo, pero no queremos trabajar el doble. Porque cuando te suban la promoción vas a tener que no nada más estar a cargo de ti, sino que probablemente estará a cargo de alguien más. Y vas a tener que no solo ver lo que tú haces, sino que ser responsable de lo que alguien más hace, ¿verdad? Igual queremos que el Señor nos llame, queremos la unción de Dios, pero no la presión para poder manejar la unción de Dios. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a ser triturados para que Dios saque la unción dentro de nosotros, porque nada más queremos el aceite, pero no queremos el proceso para sacar ese aceite. Eso es lo que sucede con muchos de nosotros, porque muchos quieren heredar las ganancias, pero nadie quiere trabajar en el negocio. ¿Sí o no? Todos acá quisieran heredar todo lo que Bill Gates le va a dejar a sus hijos, pero ¿quién quiere trabajar en sus negocios? ¿Quién quiere poner las horas? ¿Quién quiere aprender a programar? ¿Quién quiere aprender a trabajar? ¿Quién quiere llegar temprano, irse súper tarde, trabajar de lunes a lunes todos los días? ¿Quién quiere manejar el negocio? Nadie. Pero todos quieren gastar el dinero. Por eso todo el mundo quiere llegar a ser libre financieramente, pero nadie quiere pasar el trabajo para que esa libertad llegue. ¿Me siguen o no? Y la realidad es de que con Dios quiere darnos más a nosotros que simple y sencillamente una herencia. Dios quiere darnos a nosotros más que algo. Dios no nada más quiere venir y escribir un cheque y decir: bueno, ahí está lo tuyo, yo me voy. No, Dios te quiere dar el poder a ti para darte una chequera y que tú puedas escribir no nada más un cheque, sino que muchos cheques. Es una gran diferencia. Dios no nada más quiere darte provisión un día y ya estuvo, o un año que sea bueno, no. Dios te quiere dar una fuente de provisión que siga dando, que siga produciendo, que se siga moviendo, que siga fluyendo en tu vida. Pero muchos de nosotros nada más queremos el cheque, nada más queremos la provisión, nada más queremos esa cuestión y nos queremos ir. Nada más queremos la ganancia, pero no queremos manejar el negocio. Y las ganancias se acaban si tú no aprendes a manejar el negocio que Dios te quiere dar. Así que el plan de parte de Dios es prepararte. Diga conmigo: preparación. Es prepararte para la promesa. El plan de Dios es capacitarte a ti para la promesa. Mire lo que dice Romanos 8:17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Somos qué? Herederos. Tú eres heredero de todo lo que Dios tiene para ti, pero mire lo que dice: de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero, porque venir y heredar un testamento es un contrato, ¿verdad? Y todos los contratos tienen cláusulas, y en medio de estas cláusulas aquí dice: si tú quieres participar de su gloria, si tú quieres tener la herencia de Cristo, también debes participar de su sufrimiento. Así que nosotros tenemos que aprender a sufrir lo que Cristo sufrió. Tenemos que aprender a vivir lo que Cristo vivió, para nosotros aprender a manejar lo que Cristo llegó a tener. Dios no le da su gloria a cualquier persona.
Dios no le da sus ganancias a cualquier persona. Dios no le da la bendición a cualquier persona. Dios nada más se la da a las personas que saben manejarlas. Y las personas que no saben manejarlas, no nada más lo pierden todo, sino que también pierden su vida en el proceso. Así que la pregunta hoy que les hago a cada uno de ustedes es: ¿están listos para heredar las promesas de Dios? No me responda, porque ya estaba a punto de responderme. ¿Estás listo para heredar las promesas de Dios? Hay muchos de nosotros que realmente no estamos listos para poder heredar sus promesas. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que no estamos listos para poder heredar la promesa que Dios tiene para nosotros? Cuando miramos la historia del hijo pródigo, nosotros miramos que la herencia él ya la tenía. Cuando le digo que ya la tenía, me refiero a que ya de por sí, cuando su papá muriera, le iban a él a dar una herencia. O sea, ya había un plan, ya hay un proceso, ya hay un momento donde a él le iban a entregar lo que a él le tocaba cuando llegara el tiempo y cuando él estuviera listo. De hecho, hoy en día usted puede venir y en una herencia poner de que la herencia está en pausa hasta que la persona llegue a tener cierta edad o cierto tipo de capacidades. He visto yo contratos de herencias donde dice que cuando cumpla 18, otras personas cuando se gradúe de la universidad o cuando tal y tal cosa, y ahí es donde le pueden soltar toda la herencia. Lo que le quiero decir es de que cómo nosotros sabemos que no estamos listos en la cláusula de Dios para poder recibir la herencia de Él, cuando nosotros inventamos nuestros propios planes, cuando nosotros trazamos nuestros propios planes, cuando nosotros inventamos nuestro plan para cumplir el propósito que Dios nos dio. Es gracioso cómo nosotros queremos trazar el camino para llegar al destino que nada más Dios conoce. O sea, usted piensa que usted sabe cómo llegar a un lugar que nadie antes ha llegado y que solo Dios le ha hablado a usted, que nadie antes ha visto, y usted piensa que puede llegar. Sabe cuál es el camino. O sea, ¿cómo nosotros vamos a saber cómo llegar a un lugar que nadie antes ha visto, que nadie conoce y que nada más Dios conoce? Pero ahí vamos nosotros. Yo tengo un mejor plan. Yo creo que lo puedo hacer de otra manera. Yo creo que puedo acelerar el proceso. Yo creo que lo puedo hacer de esta manera, ¿verdad? Y empezamos a inventar nosotros nuestro plan para llegar a tener lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y el problema es de que los planes del hombre jamás van a cumplir ni a llegar a los propósitos de Dios. Tú puedes hacer un montón de planes, pero tus planes jamás van a llegar a cumplir el propósito de parte de Dios. Y lo interesante de esto es de que cuando nosotros venimos y sabemos que tenemos una herencia de parte de Dios, sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios, decimos: el Señor me prometió una casa, el Señor me prometió un trabajo, el Señor me prometió esto, el Señor ok, creo que voy a hacer esto, creo que me voy a invertir acá, creo que voy a empezar a hacer lo otro, me voy a entrenar acá, y empezamos nosotros a idear un plan y metemos la pata como el hijo pródigo, porque pedimos primero la herencia, porque creemos que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Y sabe qué es lo más bonito de todo? Que Dios nos la da. A veces viene Dios y te deja hacer tu plan, te deja sacar del banco la herencia, te deja venir y empezar a hacer lo que tú pensabas que era lo correcto para alcanzar la promesa que nada más Él te dio. Y luego nosotros nos metemos en un gran problema. Nos acabamos lo que tenemos, nos damos cuenta que por ahí el camino no era, nos damos cuenta que se nos están cerrando todas las puertas. ¿Y qué es lo que pasa? Le decimos a la gente de la iglesia: ay, es que el Señor me tiene en un proceso. No, tú te metiste en el proceso, porque quisiste hacer lo que Dios quería que tú hicieras 20 años antes. Que quisiste hacer lo que el Señor te quería dar, pero no en el tiempo que era, no con los recursos que Él te quería dar en este momento. Y nosotros mismos nos metemos por nuestra incapacidad de hacer planes, porque nosotros no podemos hacer planes. Nuestros planes siempre cambian, pero el plan de Dios siempre está vigente, siempre es el mismo. Y nosotros, por querer hacer nuestros propios planes, nos metemos a nosotros mismos en un proceso y pensamos que es Dios procesándonos. No. Dios utilizó tu incapacidad de hacer planes
para aprovechar, y en el proceso que tú te metiste, Él lo va a utilizar. Es otra cosa. No es que Dios dijo, ay, déjame dárselo para que Él se haga desgracia a la vida y después yo lo levante. No, nosotros mismos nos metimos ahí y Dios está utilizando todo eso. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que todos los errores que usted ha cometido, todas las cosas malas que usted ha hecho, el Señor va a aprovechar y las va a utilizar para sacar lo mejor de eso. Así que nosotros podemos decir, bueno, yo me metí en un proceso, pero Dios me va a sacar de él. Porque Dios va a utilizar lo malo y lo va a convertir en algo bueno. Porque nos hemos inventado nuestros propios planes para cumplir los propósitos de Dios. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mire, esto es lo más bello del mundo. Lo más bello del mundo es el hecho de que usted y yo hacemos planes. Usted y yo planificamos. Empieza el año 2025 y estamos en marzo y estoy seguro que usted no ha hecho ni el 25% de todo lo que se planeó hacer para este año. Dijo que iba a ir al gimnasio y ya no está yendo. Dijo que iba a hacer la dieta y muchos de nosotros hacemos planes. Hacemos un montón de planes, planificamos, vamos a ir, vamos a venir, un montón de cosas, vamos a alcanzar esto, vamos a alcanzar lo otro. Y probablemente esto es lo bonito. ¿Sabe qué es lo bonito? Lo bonito es de que tal vez muchos de nosotros estamos tratando de hacer planes para alcanzar lo que Dios nos dijo. ¿Verdad? Dios me dijo que Él va a hacer esto con mi familia, entonces voy a empezar a hacer esto. Dios me dijo que iba a hacer esto financieramente, entonces voy a empezar a hacer lo otro. Y empezamos nosotros a tratar de trazar el plan de Dios en nuestra vida. Pero nuestros planes, según la Biblia, nos llevan a la ruina. Nuestros planes no van hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos. Pero dice acá en Proverbios, a pesar que podamos planificar lo que queramos y que no vayamos a ningún lado, el propósito de Dios prevalecerá. ¿Qué significa? Con el hijo pródigo, él empezó a hacer planes con la herencia. Voy a heredar esto, voy a hacer lo otro, me voy a ir a otro país, voy a establecer acá, voy a comprar mi casa. Y empezó a decir y a hacer. Y dijo, me va a caer bien tener un par de mujeres y venir y gastarlo en esto, gastarlo en lo otro. Y empezó a hacer todo un plan, pero su plan no prevaleció. Porque hubo hambruna en el lugar y se acabó absolutamente todo lo que él tenía. Y se empezó a morir de hambre. Pero el propósito de Dios siempre fue el mismo. Que él estuviera en su casa. El propósito de Dios jamás es de que nosotros nos vayamos. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? De que tus planes te llevan a la ruina. Pero la gracia de Dios es tan perfecta, es tan bella, es tan buena, es tan misericordiosa, que Él no va a dejar que ni tú mismo arruines el plan de darte la herencia verdadera a ti. El verdadero plan de Dios no era venir y darle al hijo pródigo nada más ese dinero para que él lo gastara. Esa no era la verdadera herencia. La verdadera herencia era que él pudiera vivir en su casa, para que él pudiera hacer los negocios de su padre y que pudiera no nada más llevarse un chequecito a su casa, sino tener la capacidad de poder hacer muchos más cheques, no nada más para él ni para su familia, sino para contratar a más personas, para ayudar al necesitado, para dar para su obra. El plan de Dios, la herencia de Dios es más que nada más darte algo hoy, es darte una fuente eterna que nunca deja de fluir. Y a pesar de que nosotros hemos hecho los planes equivocados para llegar a alcanzar eso en nuestra vida, el propósito de Dios siempre prevalece. Tú pediste lo equivocado y a pesar que cometiste un error, la gracia de Dios hace que ni nosotros mismos con nuestras propias manos podamos entorpecer el plan de Dios para nuestras vidas. Se lo voy a poner de otra manera, ya que veo que no sé si esto le está llegando a su corazón o no. ¿Cuánto está recibiendo hoy? Usted ha cometido muchos errores como yo. Nosotros hemos cometido varios errores en todo lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo interesante? Lo interesante es de que siempre viene Dios y mantiene su palabra vigente. ¿Cuál es su palabra vigente? Él prometió darte su herencia y no nada más lo prometió, sino que lo juró. Juró que te iba a ir bien. Juró que te iba a prosperar, que te iba a sanar, que te iba a salvar. Y el mayor enemigo del hombre no es el diablo, somos nosotros. Por querer hacerlo todo con nuestras propias manos, por querer controlarlo todo y crear nuestros propios planes. Y lo más bonito de la gracia de Dios
es que ni siquiera nuestra propia mano puede destruir la promesa de Dios para nuestras vidas. Y a pesar que tú hiciste un plan y lo perdiste todo, viene Dios y dice, ni siquiera tus malos planes van a destruir la buena herencia que yo tengo para ti. Es interesante porque el hijo pródigo encontró una solución a su hambre. ¿Cuántos de acá tenemos demasiados problemas o hemos enfrentado diferentes conflictos donde estamos tratando de encontrar una solución? Y a veces encontramos una solución, encontramos un trabajo por aquí, una oportunidad por allá, una puerta abierta por acá. El hijo pródigo encontró una solución para su problema. Buscó un trabajo, se lo dieron. Buscó comida, la encontró. ¿Qué le quiero decir con esto? No toda solución es una provisión de parte de Dios. El hecho de que hoy tú tengas que comer o hayas solucionado ese problema no significa que Dios esté en él. El hecho de que hoy tú sigas vivo no significa que Dios vaya contigo. El hecho de que hoy tú estés comiendo no significa que Dios esté en la mesa sentado contigo. Y lo interesante es de que hemos encontrado soluciones para nuestras vidas con nuestras propias manos. Y usted tal vez dice, sí, pastor, yo no necesito esto. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos? Pensar que las algarrobas que tenemos enfrente son lo mejor. Y muchos de acá piensan que la solución que han encontrado es lo mejor que les ha pasado. Muchos piensan acá que están viviendo lo mejor en su vida y no se dan cuenta que están comiendo comida de cerdo. Por más buena que sepa, no es lo que Dios quiere para tu vida. Porque no toda solución es provisión de parte de Dios. No toda solución es provisión. No toda comida alimenta. Y tú pensabas, yo ya la hice, porque estoy aquí yo comiendo. Y tal vez uno dice, yo ya empecé a comer bien, empecé a ir a buenos restaurantes. Ya probé un buen steak. Pero Dios tiene uno mejor para ti. El mejor steak no cuesta $60, ni 120. El mejor steak es aquel que usted no puede pagar, que usted ni siquiera conoce. Y usted había pensado que lo había logrado, pero Dios dice, tengo algo mejor para ti. Pensabas que habías conseguido un buen apartamento, pero Dios tiene una casa para ti. Pensabas que tu negocio ya había llegado a un buen nivel, pero Dios tiene una mejor idea para ese negocio, un mejor nivel. Tú pensabas que ya habías encontrado la estrategia de cómo hacer las cosas, pero Dios tiene un mejor plan para ti. Lo que te quiero decir con esto es de que Isaías 55:8-9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es interesante porque en lo que nosotros hoy estamos pensando y disfrutando comernos esa comidita de perro de H-E-B, el Señor tiene un buen steak en Capital Grill. Ay, nadie escuchó esa palabra. Lo que tú estás comiendo hoy puede ser sabroso, pero hay algo mejor que no está en el menú, que no habías pensado, que no habías encontrado, que el Señor tiene preparado para ti. El hijo pródigo vino, quiso adelantar el proceso. Le importó más la herencia que el plan. Le importó más el dinero que su papá. Y él, por querer hacer su propio plan, se metió en su propio problema. Y en la infinita misericordia de Dios, Dios utilizó el problema al cual se metió el hijo pródigo para enseñarle algo y meterlo en un proceso. Muchos de nosotros nos hemos metido en problemas nosotros mismos, y Dios está utilizando eso.
El problema al cual tú estás viviendo hoy, Dios lo transforma en un proceso para sacarte mejor de cómo entraste. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es nada más, ay, tranquilo, yo te perdono. No, la gracia de Dios es, yo te saco mejor de cómo te metiste. Tú vas a salir 10 veces mejor que como entraste. Nadie creyó eso. Tú vas a salir 10 veces mejor que como entraste. Y a pesar que nosotros nos hemos metido en nuestros propios problemas, Dios con su mano nos va a sacar 10 veces mejor de como entramos. Así que no importa qué es lo que haya sucedido, no importa si fue tu culpa, no importa lo que haya pasado, yo lo que te quiero decir hoy es de que la mano de Dios está contigo. Y no importa el problema al que te metiste o te metieron, el Señor te va a sacar. Y ese problema se va a transformar en un proceso que te va a sacar 10 veces mejor a ti. Porque el hijo pródigo se dio cuenta y entró en razón y su mente cambió en ese momento. Pero lo interesante del hijo pródigo, hay 2 cosas más que quiero poder compartir con ustedes. O una nada más. Y es que a pesar de que el hijo pródigo se dio cuenta y dijo, no, en la casa de mi padre, ¿hay qué? Comida. ¿Eso dijo o no? En la casa de mi padre hay comida. En la casa hay comida. Y tal vez pensamos nosotros, y quiero que logre entender esto bien en su corazón, porque muchos como cristianos miramos la historia del hijo pródigo y pensamos que nos tiene que ir miserable en la vida para que nos demos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pensamos que el proceso es de que nos vaya mal, de que caigamos a lo más profundo, de que tengamos una vida sin gracia, para que nos demos cuenta de la gracia de Dios. Pero yo le quiero decir de que el hijo pródigo no se dio cuenta, no cambió su proceso, nada más al estar en el punto más bajo comiendo comida de cerdos. No. Y ahí es donde lo hemos agarrado mal nosotros en la historia. Porque en la historia nosotros hemos pensado que la vida del hijo pródigo, la mente del hijo pródigo cambia en ese momento. Porque en la historia dice que él estaba comiendo la comida de los cerdos y en ese momento él entró en razón. Pero su proceso no había terminado. Porque nosotros pensamos cada vez de que se pone mal en nuestra vida como cristianos, decimos, bueno, si se está poniendo mal es porque el Señor ya va a hacer algo. Bueno, si está pasando esto es porque el Señor está haciendo algo. Y pensamos que nada más lo malo es una señal que viene lo bueno, porque después de la tormenta viene la calma. Y es lo que nosotros pensamos. Pero hay muchos acá que nada más han vivido tormenta tras tormenta, tras tormenta, tras tormenta, tras tormenta, y nunca viene la calma. Proceso tras proceso, tras proceso, tras proceso, y nunca viene lo de parte de Dios, ¿o no? Porque hay un chip en nosotros como cristianos donde pensamos de que después de lo malo viene lo bueno. Pero no a todo el mundo le llega lo bueno. ¿Por qué no a todo el mundo le llega lo bueno? Porque lo bueno no te transforma, pero lo malo no te transforma. La desgracia no te transforma. ¿Ustedes creen de que vivir mal va a transformar a alguien? Todo el mundo fuera diferente. ¿Ustedes creen que comer porquería transformará a una persona? No, para nada. Y pensamos que lo malo nos va a transformar, que estamos a punto de llegar y alcanzarlo. No, para nada. Había algo que todavía no estaba transformado en el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo en ese momento estaba en un estado que muchos de nosotros hemos estado, y para poder entender ese estado hay que regresar un poquito atrás al principio de la historia. Y le dice, Padre, yo quiero que tú me des a mí la herencia, a pesar que no estás muerto. Quiero que entiendan el contexto histórico. Pedirle la herencia adelantada a un padre, y es Jesús el que lo está enseñando, pedirle la herencia a un padre era un gran insulto. ¿Por qué? Porque a través de la herencia de los padres venía la bendición, pero para que viniera la bendición de parte de Dios a través de los padres, con la herencia, los padres tenían que morir. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a todos sus hijos, y toda la nación de Israel bendecía y bendecía y bendecía después de la muerte. Cristo, después de su muerte, nos bendijo a todos nosotros con la salvación. Para que venga la herencia tenía que haber muerte. Lo que el hijo le estaba diciendo al padre
que era un insulto, era: Padre, yo quiero que tú mueras para mí. Yo quiero que me des la herencia porque a partir de hoy ya no somos padre ni hijo. Tú estás muerto para mí. ¿Y por qué le digo esto? Le digo esto porque para el hijo pródigo el padre ya estaba muerto. Para el hijo pródigo ya no era una opción regresar a casa. Porque yo me pongo a pensar y yo digo: ¿cómo es posible de que si el papá le dio a él tan fácil la herencia, el hijo por qué no regresó a casa de esa misma manera? Porque pensémoslo bien, el padre debió haber sido un padre muy bueno y accesible. Porque si a la primera le dice: tranquilo mijo, aquí está, llévatelo. A la primera debió haber sido un padre muy bueno, un padre platicador, un padre que se sentaba con sus hijos, hablaba. El hijo le pudo haber tenido una confianza a su papá, un papá accesible. Pero el hijo lo olvidó porque para el hijo el padre ya estaba muerto. Por eso el hijo, cuando se le acaba el dinero, no piensa: primero voy a regresar a casa de mi padre. Piensa: ¿quién me puede dar trabajo? Porque su padre ya no existía. Por eso es de que muchos de nosotros hemos matado a Dios en nuestra vida, porque nada más queremos y le hemos pedido lo que Él nos va a dejar, pero no lo queremos a Él. Queremos lo que Él tiene para nosotros, pero no su presencia. Y cuando se nos acaba, se nos olvida y buscamos la provisión en otro lugar. Ahora, esto es lo interesante: el hijo pródigo no completó su proceso porque le iba mal. Él había matado a su padre en su cabeza, y por eso es de que va y busca un trabajo, porque ya no estaba pensando en su hijo, en su papá. Pero en ese momento él dice: en la casa de mi padre hay comida. Y él no dice: voy a regresar a pedirle perdón para yo volver a ser su hijo. Él le dice: voy a llegar a pedirle perdón para pedirle trabajo. El hijo pródigo no había cambiado su cabeza, no había cambiado su corazón, porque se va de su casa pidiendo dinero y regresa a su casa pidiendo trabajo. El hijo pródigo, en lugar de llegar a su casa para volver a pedir su posición como hijo, llega a su casa para pedir lo mismo que pidió cuando se fue: dinero. El hijo pródigo regresó buscando lo equivocado. Por eso es de que él no cambió en el punto más bajo. El hijo pródigo salió buscando dinero y regresó buscando trabajo. Y nunca buscó a su padre. Solo buscó lo que su padre podría darle. Él regresó a pedir un trabajo más y pensó que su papá iba a ser como el granjero que él se encontró en la nueva ciudad. Pensó que su papá le iba a decir: sí, yo te voy a dar un trabajo, porque miraba a su papá como un jefe, miraba a su papá como un banco, pero nunca lo vio como su papá. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque muchos de nosotros hemos estado buscando dinero, hemos estado buscando trabajo, hemos estado buscando papeles. Y la realidad es de que tú no necesitas dinero. Tú no necesitas un trabajo más. Tú no necesitas un papel más. Tú necesitas un padre. Y hemos querido regresar a los pies de Dios, nada más para pedirle la cuota de la renta, nada más para pedirle un trabajo, nada más para pedirle algo más. Por eso nuestra vida nunca cambia, hasta que nos dejamos abrazar por nuestro Padre. La vida de Él no cambió cuando Él estuvo en la desgracia del lodo, comiendo lo peor que podía haber comido en el planeta. La vida de Él cambió cuando Él se dejó abrazar por su Padre. Y muchos de nosotros no queremos el abrazo de Dios. Queremos su dinero, queremos su trabajo, queremos la puerta que nos va a dar. Y regresamos a casa nada más pidiendo trabajo, en lugar de pedir a un padre. En la casa no nada más había comida, en la casa había un papá que te iba a dar la comida.
Y en la presencia de Dios, en la presencia de su padre, el hijo pródigo entendió que no se trataba nada más acerca de comerse la herencia, sino de poder compartirla con su papá. ¿Qué le quiero decir con esto? Tu proceso no va a terminar en dolor, no va a terminar en dificultad. La dificultad y el dolor se pueden extender toda la vida, y tú no darte cuenta que estás viviendo en un ciclo vicioso por siempre. Trabajo siempre alguien te va a dar, siempre va a haber alguien dispuesto a esclavizarte, siempre va a haber alguien dispuesto a darte lo que tú necesitas, pero nada más va a haber un padre que no nada más te va a dar lo que necesitas, sino que te va a dar una casa donde nunca nada te hará falta y ni existe necesidad. Y hoy estamos pasando dificultades porque estamos afuera en un mundo de necesidad, cuando Dios quiere tenerte adentro de casa, porque adentro no existe necesidad. ¿Por qué estás regresando a casa? Así que tu proceso no va a finalizar en dolor o dificultad. Tu proceso va a finalizar cuando tú te dejes abrazar por Dios y entender que Él quiere compartir la mesa contigo, no nada más darte la comida para que te vayas. Dios no es Uber Eats. Dios quiere que te sientes a la mesa en la mañana, al mediodía, en la noche. Así que hoy Dios te dice: has venido por dinero y por trabajo, has venido por tus preocupaciones, has venido porque necesitas esto, porque necesitas lo otro. ¿No te das cuenta que yo soy más que un banco? ¿No te das cuenta que yo soy más que un médico? ¿No te das cuenta que yo soy más que un jefe? ¿No te das cuenta que yo soy más que un tramitador? ¿No te das cuenta que yo soy más de cada una de esas cosas? No has aprendido la lección, ¿verdad? Hoy tenemos que aprender la lección de que en casa hay comida. Y más que eso, en casa hay un Padre que nos ama. En casa hay un Padre que quiere lo mejor para nosotros. En mi casa no hay necesidad, dice el Señor. En mi casa no hay preocupación, porque tú no tienes que trabajar para poder ganarte la comida. Tú nada más tienes que dejarme abrazar. No me tienes que ni siquiera venir y pedir perdón. Lo único que tienes que hacer es dejarte amar por mí. Así que hoy muchos de nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta que hemos ido a buscar en los lugares equivocados. De nuevo, si Dios te dio la palabra, ¿por qué estás buscando la provisión por otro lado? Dios es el que te la va a dar en su casa. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda que si vives en el área de Dallas-Fort Worth, queremos conocerte y queremos verte en alguno de nuestros servicios presenciales. Y si deseas apoyar este ministerio y ser parte de él, puedes ir a fuentedallas.com, puedes sembrar tu semilla o saber un poquito más de nosotros.